Después de una vida entera entregada a la televisión y a su público, Éric del Castillo nos dice adiós. El legendario actor, símbolo de la época dorada de las telenovelas, se despide definitivamente de las pantallas, y lo hace en medio de graves problemas de salud que han estremecido al mundo del espectáculo. El mundo del entretenimiento despertó con un rumor que pronto se confirmó: Éric del Castillo, el primer actor, se retiraba de la televisión para siempre. La noticia corrió como pólvora en los pasillos de Televisa, en las redacciones de espectáculos y en las redes sociales, donde miles de usuarios expresaban su incredulidad. A sus 90 años, el ídolo de telenovelas y cine, aquel hombre que se convirtió en un pilar del melodrama mexicano, había decidido poner un punto final a una carrera que parecía interminable. Durante más de 6 décadas, Éric fue sinónimo de fuerza, disciplina y entrega total al arte de la actuación. Su voz profunda, su porte imponente y su talento natural hicieron de él una figura inolvidable en el corazón del público. La noticia estremeció a sus seguidores, quienes no podían creer que aquel hombre, símbolo de fortaleza y tradición, finalmente había cedido ante la fragilidad de la vida. En las calles, en los programas de espectáculos y en las casas de millones de familias, la conversación era la misma: ¿cómo es posible que Éric del Castillo se retire? Él parecía eterno. Los titulares lo anunciaban con dramatismo, buscando reflejar el impacto de lo ocurrido: el adiós definitivo de Éric del Castillo, una leyenda baja el telón, el gigante de las telenovelas se despide para siempre. El desconcierto se mezclaba con la nostalgia, pues era imposible separar la historia de la televisión mexicana de la presencia de este actor que, generación tras generación, dejó una huella imborrable. Pero detrás del escándalo mediático, había una realidad dolorosa y contundente: su salud ya no le permitía seguir de pie en los escenarios que tanto amaba. Durante años había luchado en silencio contra los achaques propios de la edad, intentando ocultar el dolor y la fatiga para cumplir con cada proyecto. Sin embargo, la batalla había llegado a un punto límite. El retiro no era una decisión improvisada ni producto de un capricho. Fuentes cercanas al actor aseguraban que, desde hacía meses, Éric se debatía entre continuar o dar un paso al costado. La pasión lo mantenía vivo, pero el cuerpo ya no respondía con la misma fuerza de antes. La cámara exigía presencia, energía y memoria, 3 cualidades que durante décadas fueron su sello, pero que ahora empezaban a desgastarse. En su círculo íntimo, algunos sabían que el día llegaría tarde o temprano, pero nadie esperaba que fuera tan pronto ni de manera tan definitiva. Para quienes lo admiraban, parecía imposible imaginar la televisión sin su figura. Para él, en cambio, era un acto de valentía aceptar que había llegado la hora de despedirse. Esa mañana, mientras los medios inundaban sus portales con la noticia, el público lloraba con mensajes cargados de cariño y gratitud. Muchos recordaban las tardes en familia viendo las telenovelas donde Éric era protagonista, otros mencionaban sus papeles en el cine, donde encarnó héroes, villanos y padres de familia que marcaron época. Cada espectador tenía un recuerdo, una escena o una frase que lo ligaba al actor. Durante años, Éric del Castillo había librado una batalla en silencio, lejos de los reflectores y del brillo de las cámaras. Mientras el público lo veía firme, seguro y con esa autoridad que lo caracterizaba en cada papel, por dentro comenzaba a enfrentar una realidad mucho más dura: la lenta, pero implacable, pérdida de su visión. La degeneración macular, una enfermedad ocular que no tiene cura, comenzó a robarle poco a poco la capacidad de leer los guiones que durante toda su vida habían sido su herramienta más preciada. Al inicio, se aferró con valentía a alternativas, programas tecnológicos que convertían los textos en voz, largas sesiones de ensayo apoyado por sus familiares, y hasta la memoria prodigiosa que lo había acompañado durante décadas. Con esfuerzo, lograba salir adelante, aunque cada vez con más dificultad. Pero el tiempo no perdona, y la enfermedad avanzó. Lo que antes era un simple reto se convirtió en un sacrificio enorme. Memorizar escenas extensas, ubicarse en el set o simplemente mirar de frente a sus compañeros de reparto se transformó en un desafío doloroso. El hombre que tantas veces interpretó a personajes fuertes e indestructibles ahora dependía de otros para continuar. Sin embargo, la vista no era el único obstáculo. Tras una fuerte caída en 2021, Éric empezó a sufrir dolores de espalda insoportables. Aunque en un inicio parecía una lesión pasajera, con los años se volvió una condición crónica. Los médicos le recomendaron reposo, pero él se negó a abandonar su carrera. Aún así, cada rodaje era una verdadera prueba de resistencia. Había días en los que apenas podía mantenerse erguido, pero cuando sonaban las cámaras, se transformaba en el mismo actor de siempre, ocultando su dolor tras una fachada de profesionalismo. El público jamás lo notó.
Para quienes lo admiraban en la pantalla, seguía siendo el mismo galán de carácter férreo, dueño de un talento incuestionable. Pero detrás de cámaras, el esfuerzo era titánico. Los compañeros de reparto, maquillistas y técnicos sabían que cada escena le costaba más de lo que dejaba ver. Su disciplina era tan grande que nadie podía imaginar el tormento que atravesaba en silencio. El hombre que alguna vez fue el ejemplo de fortaleza y vitalidad, que se mantuvo firme durante más de 6 décadas frente a cualquier adversidad, ahora enfrentaba lo inevitable, su propia fragilidad. Una fragilidad que no solo afectaba su cuerpo, sino que lo llevaba a cuestionarse cuánto tiempo más podría resistir en la televisión sin que su salud le pasara una factura imposible de pagar. Consciente de sus limitaciones, Eric del Castillo tomó la determinación que había evitado durante años, retirarse de la televisión de manera definitiva. Fue una decisión que lo persiguió en silencio, como una sombra que se acercaba lentamente mientras él intentaba aferrarse a la vitalidad de sus días de gloria. Sabía que sus fuerzas no eran las mismas, que su cuerpo comenzaba a pasarle factura, y que su salud ya no le permitiría seguir entregándose con la intensidad que siempre había caracterizado su carrera. Sus allegados aseguran que no quería ser visto como un actor debilitado ni desgastado por la enfermedad. Prefería que el público lo recordara con la fuerza de sus personajes, con la mirada firme y la voz profunda que llenaba la pantalla, y no con la fragilidad de un hombre vencido por el tiempo. Para él, su imagen como artista no era solo una cuestión de orgullo, sino también de respeto hacia quienes lo habían seguido fielmente durante décadas. La decisión no fue fácil. Cada paso en el set, cada escena, cada aplauso formaban parte de su esencia. Desde los largos días de grabación hasta las noches en que repasaba guiones con disciplina férrea, todo lo que había construido giraba en torno a su pasión por la actuación. ¿Cómo desprenderse de una vida entera dedicada al arte? ¿Cómo cerrar una puerta que nunca imaginó dejar atrás? Aún así, Eric entendió que aferrarse al escenario sería una forma de traición hacia sí mismo. Él, que había interpretado a hombres valientes, justos y decididos, no podía mostrarse débil frente a su propia realidad. Decidió retirarse con dignidad, en silencio, dejando que su legado hablara más fuerte que su desgaste físico. Ese día, el mundo del espectáculo comprendió que una era había llegado a su fin. Las reacciones no se hicieron esperar. Colegas, periodistas y fanáticos inundaron los medios con mensajes de gratitud y nostalgia. Muchos confesaron que su figura marcó generaciones enteras, que sus personajes habían acompañado hogares completos, y que la televisión no sería la misma sin él. Para Eric, la despedida no fue un adiós amargo, sino un acto de valentía. Era la manera de reconocer que todo en la vida tiene un ciclo y que el suyo, en la pantalla, había concluido con honor. Aunque sabía que la ausencia sería dolorosa, también comprendía que había dejado una huella imborrable en la memoria colectiva. En el fondo, su mayor deseo era sencillo, ser recordado no como un hombre vencido por la enfermedad, sino como el actor que se entregó entero a su público y que, con voz firme, supo decir, ya cumplí. Ahora me toca descansar. El anuncio de su retiro provocó un silencio doloroso en la industria. No fue solo una noticia más en los titulares de espectáculos, fue un golpe profundo que caló en generaciones enteras. Productores, directores, compañeros de escena y miles de fanáticos se unieron en un mismo sentimiento, la despedida de un hombre que con su voz grave y su porte imponente marcó una era dorada de la televisión y el cine mexicano. Las redes sociales se llenaron de mensajes de respeto y admiración. Actores jóvenes lo llamaban maestro, colegas de su tiempo lo recordaban como un ejemplo de disciplina, y aquellos que alguna vez compartieron con él una escena confesaban el honor que había significado. Los homenajes no tardaron en llegar, tanto en televisión como en plataformas digitales, donde se revivían fragmentos de sus mejores interpretaciones. Su hija, la reconocida actriz Kate del Castillo, conmovida hasta las lágrimas, declaró que lo más importante ahora era la paz y la salud de su padre. Confirmó que toda la familia lo apoyaba en esta decisión definitiva, y que aunque el público lo extrañaría en la pantalla, él merecía descansar después de tanto. Mi papá es un guerrero, pero también un ser humano que necesita cuidar su bienestar. Lo que deja tras de sí es inmenso y eterno, dijo, con la voz entrecortada. La magnitud de su carrera es difícil de resumir. Eric del Castillo participó en más de 300 películas y en decenas de telenovelas que lo convirtieron en uno de los pilares más sólidos del entretenimiento mexicano. Desde papeles de galán en su juventud hasta personajes de villanos implacables y padres protectores, su versatilidad lo llevó a conquistar a varias generaciones. En cada rol se entregaba con una pasión inigualable, dejando claro que actuar no era para él un trabajo, sino un modo de vida. Ahora, en esta etapa final de su trayectoria, se despide con la serenidad de un hombre que lo dio todo.
Sin rencores, sin cuentas pendientes, simplemente agradecido. En un breve mensaje, expresó su eterno cariño al público, ese público que lo acompañó durante más de 6 décadas, llenando salas de cine, encendiendo televisores y aplaudiendo sus actuaciones. Me voy tranquilo, porque sé que siempre me dieron más de lo que pude dar, afirmó con humildad. Aunque ya no veremos su figura en nuevos proyectos, su nombre quedará grabado en la memoria colectiva como una leyenda que jamás morirá. Su presencia seguirá viva en cada repetición de una telenovela, en cada película rescatada de la memoria y en cada historia que los fanáticos transmitan a las nuevas generaciones. Eric del Castillo no abandona el corazón de su público, al contrario, allí permanecerá, como símbolo de un tiempo en que la actuación era entrega total, compromiso absoluto y amor por el arte. El telón baja para él en la televisión, pero la ovación de pie continúa, infinita, como corresponde a los grandes. ¿Crees que Eric del Castillo tomó la mejor decisión al retirarse de la televisión? ¿Qué recuerdos tienes de sus telenovelas y películas que marcaron tu vida? Déjame tu opinión en los comentarios, me encantaría leerte. Y no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este video con tus amigos para que más personas recuerden a esta gran leyenda del espectáculo. Tu apoyo es lo que mantiene vivas estas historias.